La Copa América 2007 tenía un sabor diferente para Venezuela. Era la primera vez que el país organizaba el torneo suramericano y el ambiente futbolístico se vivió como nunca. Yo no sé si la gente estaba más entusiasmada porque había una Copa América o con la selección venezolana. No te puedo decir porque es una cosa muy difícil de medir. Había fe en la selección, pero había mucha fe en el torneo realmente, ¿no? En la grandeza del torneo. Copa América la de Venezuela fue excelente, extraordinaria. Montamos una Copa América llena de mucho esplendor, muchas cosas que la gente quedó sorprendida. Una Copa América positiva en sentido estructural también. Se hicieron muchos estadios, esa organización fue positiva. Una buena Copa América se hizo en la parte organizativa. En todo sentido tuvo mucho brillo. Es reconocida dentro de la Conmebol y dentro de los comités organizadores que siempre toman a Venezuela como ejemplo. No, la verdad que fue algo para todos nosotros, para todo el pueblo venezolano, algo histórico porque bueno, hacer una Copa América en nuestro país, en una ciudad tan futbolera como San Cristóbal. El primer rival de la Vinotinto fue Bolivia. Pueblo Nuevo vivió un encuentro muy disputado. Ninguno de los equipos vio torcer su brazo. Y el primer partido fue complicadísimo. Un partido contra Bolivia, el cual en el papel, por allí siempre se cree que va a ser fácil porque trata de jugar siempre con el más débil, pero fue complicado, fue muy duro ese partido. Estando en casa pues teníamos la responsabilidad y la obligación de sacar un buen resultado, porque sabíamos que después iba a ser más complicado para clasificar. Siempre al enemigo hay que mirarlo de reojo, como quien dice, con todo respeto, pero pensamos solamente en nosotros. Sabíamos que teníamos al pueblo de San Cristóbal con nosotros, que nos apoyó al 100% en todos los juegos, en ese momento en el juego. Y de verdad que era una alegría, por ahí, bueno, en lo personal un poco ansioso, un poco nervioso por primera vez estar así en una Copa América en mi país. Ya anteriormente había jugado 2, pero bueno, estando en mi país era esa emoción y tranquilos, lo vivíamos con mucha ansiedad porque no teníamos nada en contra de Bolivia. Los primeros minutos del encuentro fueron muy tensos. Cada selección buscaba la ventaja y llegó para Venezuela en el minuto 21 gracias al tanto de Giancarlo Maldonado. Un gol maravilloso, un gol que levantó una algarabía a nivel nacional, no solamente en el estadio, sino creo que se escuchó en toda Venezuela porque, oye, el primer gol aquí en una Copa América fue importante. Después del gol de Giancarlo y de aquella algarabía, llegó el tanto del empate tras el autogol de Alejandro Sichero. Más tarde, Venezuela se levantó con el gol de Ricardo David Páez. Parecía que la victoria ya estaba guardada en el bolsillo de la Vinotinto. Sin embargo, en el minuto 84, Juan Carlos Arce silenció Pueblo Nuevo con el tanto del definitivo 2-2, ya que fue un amargo empate para el anfitrión. Sí, estamos un poco tristes porque bueno, queríamos era sumar de a 3 para tener una tranquilidad para el próximo partido. Y de verdad, no, había mucha tristeza, poco triste, no mucho porque sabemos que todavía queda mucho camino por delante. Y de verdad que, bueno, fue una sensación que es algo que nunca se va a olvidar de ninguno de nosotros los jugadores que tuvimos en ese momento. Luego vendría Perú, que en la primera jornada había goleado a Uruguay por 3 goles, sorprendiendo a propios y a extraños. Venezuela buscaría la victoria ante un rival sumamente complicado. Venezuela tenía que demostrar en San Cristóbal que estaba para grandes cosas. Segunda fecha del partido contra Perú, donde también fueron partidos muy duros y lo terminamos ganando en el último minuto. Nosotros teníamos esa obligación de ganar, porque ganando teníamos ya un pie en la siguiente fase. Venezuela arrancó el encuentro dominando. Tuvo varias ocasiones de gol y además tenía superioridad numérica tras la expulsión de García. Pero fue en el segundo tiempo cuando Venezuela dio el estacazo. Alejandro Sichero marcó al minuto 49. Luego del gol, Perú se volcó hacia Venezuela. Sin embargo, los criollos defendieron su arco con garra para evitar un descalabro. Corrían los minutos y aumentaban los nervios en San Cristóbal. Pero fue Daniel Cafú Arismendi quien calmó las ansias de Venezuela con su carrera desde pocos metros de la media cancha, dejando a varios rivales regados para luego batir al arquero con su derechazo, que hizo estallar de algarabía a los fanáticos en toda Venezuela. El encuentro finalizó con los ánimos caldeados. Sin embargo, Venezuela cumplió con el cometido. Confiamos, yo confiaba, seguro que
que la gente de San Cristóbal no nos iba a fallar. Ellos asistieron al estadio, nos apoyaron y son un triunfo que de verdad que nos llenó mucho de alegría porque bueno, nos daba un siguiente paso a la siguiente fase. El siguiente rival sería Uruguay, quien acumuló una victoria en las 2 jornadas y con un empate lograría la clasificación. Después de la tercera fecha fue Uruguay, que se jugó en la ciudad de Mérida. Empatando con Uruguay estábamos en la siguiente fase de la Copa. Siempre ha sido un rival bastante fuerte, que nosotros se la complicamos a ellos. Venezuela consiguió la igualdad a 0 con los charrúas. Con ese resultado, la Vinotinto clasificó como líder del Grupo A con 5 unidades a los cuartos de final, algo inédito en su historia. Su rival sería la ya conocida selección de Uruguay. Venezuela volvería a San Cristóbal, al templo sagrado, para luchar por un cupo a las semifinales. Sin embargo, el resultado fue distinto. Uruguay mostró otra cara y sorprendió a los locales. Uruguay jugó de una manera en Mérida y en San Cristóbal jugó de otra. Porque Uruguay, en el partido anterior, en el partido de grupo, Uruguay empataron 0-0 en Mérida. Los uruguayos estaban guardándose las energías para jugar contra Venezuela a cuartos de final. Nosotros nos fijamos cómo jugaron ellos en Mérida. Lo hicieron a propósito. Se guardaron para jugar con Venezuela porque sabían el sorteo cómo era. Sabían quién contra quién. Entonces, claro, los 2 cuartos de final con Venezuela ganaron 4-1, porque le hicieron ver su experiencia, sus jugadores, Forlán, Lugano, jugadores experimentados en el mundo. Claro, ellos sabían que en ese momento contra Venezuela iban a poder. Pero fue un partido donde no pudimos hacer nuestros juegos, porque ahí habían jugadores muy buenos, Ricardo, el zurdo, Juan, el pájaro, habían jugadores que tenían buena técnica para jugar al fútbol, pero no supimos manejar ese tipo de partidos, ¿no? Yo creo que fue más la ansiedad de querer estar en semifinales antes de jugar el partido. Diego Forlán adelantó a Uruguay con su tanto en el minuto 38. Poco después, Juan Arango cobró un tiro libre y el balón atravesó la barrera charrúa y también las redes para devolverle las esperanzas a Venezuela. Sin embargo, en el segundo tiempo, Uruguay hizo valer su experiencia, sacó las garras e hirió a la Vinotinto con los tantos de Pablo García, Cristian Rodríguez y Diego Forlán. No había la manera de cómo levantar la cabeza en ese momento, porque bueno, estabas en tu país, estabas en San Cristóbal, en la tierra del fútbol venezolano, donde allá la gente sabe cómo se vive el fútbol, de que perder para ellos no es imposible. Venezuela, para llegar al cuarto de final, fue una dimensión muy importante. Pese a que Venezuela no consiguió llegar a instancias finales, la Copa América le dejó al país un importante legado futbolístico que aprovecharía para la siguiente Copa. A su vez, la Conmebol también hizo cambios significativos en el sistema de competición del torneo tras la eliminación de Venezuela. Esa descalificación de Venezuela contra Uruguay toma el comité organizador de la Conmebol, el comité de competiciones, a que no se cometiera el mismo error. De que tú después que juegas con un equipo que clasifica, ¿cómo vas a jugar el siguiente partido en cuartos de final? Y además, ya el reglamento fue modificado a raíz de esa situación que Venezuela, que era el comité, que era sede, que era local, que era organizador, tenía que enfrentarse a un equipo como Uruguay en la siguiente ronda, que no nos correspondía, pero por tercero, lamentablemente nos tocó Uruguay. A mí me parece que esa Copa llenó al país de entusiasmo por el fútbol y cambió el fútbol venezolano desde ese momento también. Ayudó muchísimo el cambio, sobre todo los estadios. La gente contaba con estadios, que antes eran estadios menores. Ya entonces que tenía unos estadios que se podían mostrar al mundo. Claro, todavía faltaban muchas cosas, pero ya se comenzaba más a mostrar más. Venezuela entonces en ese momento ya era un competidor, ya lo era. La evolución de la Vinotinto fue creciendo con pasos lentos, seguros y a la vez firmes en la Copa América. Inició sin experiencia, pero siempre impetuosa en sus primeras ediciones y aprendió de sus derrotas, pero con madurez materializada por los tantos años sin éxito, como también en la edición de Argentina 2011, donde se reveló al fin, logrando el respeto de toda Sudamérica.